Made in Prison tiene, digamos, un manifiesto y algo pues muy marcado, y es: la cárcel tiene que entregarnos mejores ciudadanos, no peores infractores. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo fácil que es llegar a una cárcel, por ejemplo, ¿cierto? A estar privados de la libertad. Yo hice mi especialización hace poco, la terminé hace poco, me gradué. ¿Y por qué me enfoqué en niñez? Porque yo creo que ahí está el núcleo, ahí está la formación individual de ese ser humano que más adelante piensa dos veces o respira dos veces antes de cometer un delito. Esto es Psicología para la Vida Real, un podcast de salud mental. Soy Laura Galeano, psicóloga clínica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Psicología para la Vida Real. Hoy con dos invitadas supremamente especiales y ya se van a dar cuenta por qué. Viene una historia increíble de vida, de transformación social, de aporte a una comunidad muy especial que ya la vamos a estar nombrando. Y bueno, Juliana, Diana, bienvenidas a este espacio. Quiero que se presenten porque tienen unas especialidades y unos estudios y magíster y demás como importantes, y qué rico también que ellos sepan desde dónde también tanta especialidad, y que el aporte que ustedes hacen de hecho también está como muy consolidado por un tema profesional además, ¿cierto? Adelante. Adelante. Bueno, mi nombre es Diana Silva, soy abogada de profesión, tengo una especialización en desarrollo infantil y adolescente y además tengo una maestría en Derecho Internacional y Justicia en la Universidad Jesuita de Nueva York. Yo soy doblemente jesuita. Ok. Sí, salí de la Javeriana, estudié Derecho en la Javeriana, y después me fui a una universidad jesuita en Nueva York, y estudié mi Derecho Internacional y Justicia enfocado en derechos humanos. Ok, perfecto. Juli. Bueno, mi nombre es Juliana Zuluaga, de profesión soy administradora humana, con posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ahí nos encontramos. Ok, ok. Juli tiene, o es la directora, junto con el apoyo de Diana, de un proyecto importantísimo que es Made in Prison, ¿cierto? Y esto tiene que ver con un trabajo que han venido haciendo en las cárceles. ¿Son las cárceles o es una cárcel particular de la ciudad de Medellín? En general. En general. Pues hoy tenemos un proceso en particular en una cárcel, pero digamos que hemos hecho intervención en varios establecimientos penitenciarios y carcelarios. Ok, entonces a partir de esta gran experiencia, pues ya nos irán contando. Por ejemplo, podemos empezar preguntándoles cómo llegan a las cárceles, cómo llegan a hacer todo ese trabajo social que ya lo vamos a ir desarrollando. Bueno, la razón por la que yo llego a la cárcel fue porque en consultorio jurídico de la Javeriana había un programa específico en temas carcelarios y a mí solo me gustaba el derecho penal. Yo Ok. arranqué trabajando a los 19 años con un hombre absolutamente genio en derecho penal, que es Jaime Granados Peña. Ok. Eh, Algunos lo pueden conocer por ahí en un juicio bastante conmovido que hay en estos días. Pero pues él fue, digamos, mi primer acercamiento con todo este mundo del derecho penal y este mundo del derecho penitenciario y carcelario. Él se encarga del procesal penal y de la teoría del derecho penal. Y a mí me empezó a gustar muchísimo el tema penitenciario. Entonces, cuando llegué al consultorio jurídico en séptimo semestre, me dijeron: ¿quieres hacer consultorio jurídico o quieres ir a la modelo? Y yo dije: no, yo me voy a la modelo. Ok. Y esa fue mi primera intervención. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó mi pasión absoluta y desde ese día no he dejado de amar estar dentro de una cárcel. Yo vengo de una familia muy grande, paisa, soy cartagenera, Ok. pero vengo de una familia muy grande, paisa, y mis primos son como: pero ¿por qué no te gustan los delfines? O sea, sí, ¿Por qué las cárceles? sí, porque las cárceles. Ok. Pero pues es algo con lo que uno nace. Mi hermana es psicóloga, experta en temas penitenciarios también, o Ok. sea, hemos tenido, digamos, toda una vida dedicada a esto de alguna u otra manera, y así conocí a Juli. Ok, Ya después les perfecto. contamos cómo nos conocimos. Claro que sí. Juli, ¿cómo llegas? Bueno, yo llego a través de una experiencia dolorosa.
Mi papá estuvo privado de la libertad 5 años y medio en otra ciudad. En ese primer mes de detención en el que mi hermanita y yo vamos a visitarlo, mi papá nos recibe con 2 pulseras, una dice Sara, la otra dice Juliana, y nosotros pues como que en ese momento dijimos, papi, vendámoslas, y él dijo, no, no vendan las mías, vendan las de un compañero que tiene 4 hijos pequeños, y lo que hace su esposa es que a veces sale pues por la zona en la que estamos, a veces las vende, a veces no, y en ese tiempo en el que ella sale, deja a sus niños encerrados, pues porque no tiene quien se los cuide, y nosotros, Claro. listo, nos empezamos a llevar esas manillas. Cuando ya las íbamos a pagar, ella nos dice cuánto es y nosotros no es tanto. Y dijo, ay no, entonces vengan, yo con eso voy a pagar el arriendo. Y ese es el momento en el que nosotros decimos, ahí nada ese Made in Prison, porque fue entender que nosotras estamos en condiciones inmejorables en comparación con otras personas, y ahí es donde uno empieza a vivir la realidad carcelaria. Con el tiempo nosotras empezamos a ingresar a la cárcel y a entender obviamente que ahí había muchísimo trabajo, que además había una pasión y algo que se le mueve a uno ahí, y bueno, y ahí decidimos empezar con Made in Prison. Ok, qué impactante, ¿cierto? Desde la historia de vida que es, porque claro, las dos lo viven de forma muy distinta. Tú lo viviste porque tenías allí a tu papá y entendiste también la realidad tan difícil, ya nos van a hablar un poquito, y tú lo vives desde el tema profesional, pero que tampoco deja de ser impactante para ti esa realidad. Estando allí las dos, digamos, ¿cómo se conocen ya para trabajar en el proyecto? Bueno, yo tuve la magnífica bendición de ser delegada nacional de política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Ok. Pueblo. Trabajé con el ministro Wilson Ruiz, digamos, de la mano, pues yo trabajaba en la Defensoría y él era ministro en ese momento, y nos hicimos un recorrido desde La Guajira hasta el Amazonas, Ok. casi por todas las cárceles de este país. Eh, Nosotros realmente nos vivimos la realidad carcelaria del país. Además fue 2020-2021 saliendo de COVID, entonces había una realidad aún más profunda de muchos días y muchos meses sin ver a sus familias. Eran estas personas privadas de la libertad que sin duda alguna cometieron una infracción y cometieron, digamos, un error, eh, pero pues que no se les quita lo humano. Y cuando llegaba una cara diferente, eso era para ellos, digamos, el cielo. Y digamos que estando en la delegatura, vi un post de Juli en una entrevista y le escribí. Ok. Y le escribí y le dije, mira, yo estoy trabajando en esto, quiero hacer una cosa súper distinta a lo que han hecho los otros delegados de política criminal. Conozcámonos, apoyémonos y vamos a ver cómo podemos mejorar esto del país. Yo tengo una pasión absoluta porque en este país la resocialización, que es un derecho que tienen las personas privadas de la libertad, en el país solo los tienen los condenados y no los sindicados. Ok. Entonces eso es un tema muy profundo. Digamos, mi enfoque en ese momento con el COVID fue más allá de los establecimientos carcelarios nacionales, los centros de detención transitoria, porque fue aquí donde las personas quedaron atrapadas durante mucho tiempo. Esos son unos centros transitorios, tal cual como se Ok. llaman, y no están hechos para una condena. No están hechos para largos tiempos, no están hechos para meses, están hechos para días. Y eso no se cumple. Y eso no se cumple. Y menos en ese momento del COVID, donde las cárceles cerraron, ¿sí? Entonces muchas de estas personas condenados o sindicados quedaron en estos establecimientos de reclusión temporal. Entonces ahí empecé y me contacté con Juli, y cuando a mí me ascendieron en la defensoría y me fui a ser directora de trámite de quejas, me vine para acá, para Medellín, hice hice una jornada increíble en la Comuna 13, invité a Juliana y fue con toda la familia y también nos volvimos a ver. Ok. Juli, Made in Prison, entonces, ¿cómo qué es lo que hace? ¿Cuál es el ejercicio del proyecto como tal en estos centros penitenciarios? Bueno, Made in Prison es una iniciativa social y comercial, y ya les voy a explicar por qué, digamos, desde esos 2 escenarios. Eso.
que trabaja por la resignificación y la resocialización de personas privadas de la libertad y sus familias, no solo para mitigar esos impactos económicos y emocionales que tiene la pena sobre el núcleo, sino también hacer una sensibilización y una prevención del delito en la sociedad. Ok. Porque no basta, Made in Prison tiene, digamos, un manifiesto y algo pues muy marcado, y es: la cárcel tiene que entregarnos mejores ciudadanos, no peores infractores. Y de ahí nace, digamos, la necesidad de que todos, independientes si eso nos toca o no, que la gente cree Ujú. normalmente que eso no le toca, pues que trabajemos precisamente en que sean menos víctimas en la calle, pero que los procesos de resocialización cumplan con su función, ¿cierto? Y que de verdad la cárcel pueda entregarnos mejores ciudadanos. Entonces lo hacemos, digamos, a través de talleres dentro de las cárceles. Made in Prison tiene pues como unas líneas de intervención muy definidas. Te las nombro aquí de una vez. Sí, compártanos. Tenemos el proyecto de vida, habilidades socioemocionales, habilidades laborales y de reinserción, prevención del delito en la sociedad y resolución de conflictos. Ok. Tenemos liderazgo. Liderazgo es una línea de intervención muy importante para nosotros. Tenemos actividades lúdicas deportivas, que ahí está todo el tema del yoga. Y tenemos derechos humanos y atención jurídica. Rápidamente les digo, digamos, en el tema del proyecto de vida es fundamental, desde la resignificación y desde el tema socioemocional, que las personas hoy privadas de la libertad puedan entender que hay una vida que se construye, digamos, a partir de esa privación de la libertad, pero que es necesario trabajarla. ¿Dónde se ven? En 1, en 2, en 3, en 4, en 5 años o incluso en 18, Ok. independiente, digamos, de que hayan condenas. Habilidades laborales y de reinserción. Entonces, digamos que ahí viene también la parte comercial, que nosotros no solo les damos talleres a ellos donde ellos puedan adquirir otras habilidades, sino también que puedan fabricar productos. Ok. Y esos productos tienen una venta al público precisamente para mitigar esos impactos económicos y emocionales de la pena sobre el núcleo. Entonces, cuando se venden los productos, el dinero que se recolecta de los productos es entregado a... Es entregado a las familias. Ahí Ok. digamos que hay un porcentaje, pues obviamente, pues porque ahí tengamos Sí, también claro. incluyen Como materiales, todo, muchas sí. cosas, pero la idea es precisamente que ahí me hace recordar, Laura, una cosa, y esto puede dar fe, Dianis. Desafortunadamente, con el tema de la privación de la libertad, la desvinculación familiar es casi que inminente. Eso es uno de los flagelos más grandes que tiene Sí, qué la fuerte. realidad carcelaria. Entonces, cuando nosotros empezamos el tema de vender los productos que ellos fabrican, lo hacemos con dos propósitos. Uno, digamos que mitigar ese impacto, pero dos, y más importante, lograr establecer vínculos y comunicación perdida entre el privado de la libertad y la familia. Es decir, ya que la familia no esté diciendo: no, es que allá está y no está haciendo nada. No, venga, a través de su conocimiento y de lo que usted experimenta, cuando coge el producto que hizo su familiar, usted se da cuenta que él no está perdiendo el tiempo, que él está teniendo otro camino de resocialización y de resignificación. Valiosísimo, valiosísimo. Aquí me parece importante como salirnos un poco de lo que suele suceder a nivel social, y son esas etiquetas globales que vivimos poniéndole a todo el mundo por la simple razón de que no hemos pasado por la situación. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo fácil que es llegar a una cárcel, por ejemplo, ¿cierto? A estar privados de la libertad, pero yo también voy a ese nivel de conciencia de... si no te ha pasado, pues igual genera la conciencia del cuidado también frente al otro, con frases cuando decimos: ah, es que si está allá se lo merece, ah, pero es que eso es lo que se merece, es que quién lo mandó a, ¿sí? O quién la mandó a. Mucho cuidado, ¿cierto? Porque desconocemos la historia, desconocemos los factores de los cuales somos completamente ajenos por las dinámicas de vida, por las oportunidades de vida. Entonces, desde ya también que escuchar que hay unas personas enfocadas en trabajar en el bienestar mental, físico de estas personas, como que nos lleva a nosotros también pensar: ven, son personas, son humanos, independientemente de los actos que hayan cometido, es dignificar también esa persona en ese lugar. Y por eso, qué admiración, o sea, y gracias por el trabajo que hacen. Ahorita hablábamos de esa conciencia que queremos generar. Yo quisiera escucharlas a las dos a partir de sus percepciones. ¿Cuál es esa conciencia desde la postura de cada uno?
Bueno, Lauri, tú pones un punto súper importante y es, no sabemos las circunstancias por las cuales están las personas privadas de la libertad. Muchas veces estas personas privadas de la libertad cometen delitos, cometen infracciones que tú y yo hemos cometido. Lo que pasa es que ellos, pues, por sus circunstancias, llegaron a la cárcel. Ok. Pero, digamos, como hay muchos inocentes dentro de la cárcel, pues hay muchos culpables que además se responsabilizan de sus delitos y además de todo, pues quieren volver a la sociedad de una mejor manera. Aquí hay una cosa súper importante y es, en Colombia no hay cadena perpetua Ok. y en Colombia no hay pena de muerte. Entonces, todas las personas que llegan a la cárcel, la mayoría, si no es el 90%, va a volver a la sociedad de alguna u otra manera, ya sea una persona mayor o ya sea una persona muy joven a sus 50 años cumpliendo la mayor de las penas. Ok. Entonces esto es muy importante para que nosotros, como decías tú, nos concienticemos de no etiquetar a las personas. ¿Por qué? Porque la etiqueta le hace daño a la persona y le hace daño a la misma sociedad. Entonces, digamos que esta conciencia que nosotros queremos impregnar dentro de la sociedad la queremos hacer desde los colegios hasta las empresas. ¿Por qué? Por ejemplo, el grupo de Made in Prison, en el que trabajamos hoy intramuralmente, dentro del establecimiento carcelario, el 80% de estas personas tenían trabajo antes de cometer el delito. Ok, porque se cree que es que los que cometen el delito son los desocupados, los que no están haciendo nada, y no, resulta que ustedes en los estudios que han realizado dentro de la cárcel se encuentran que el 80% ¿De acuerdo? estaban laborando con una estabilidad laboral normal, como, ok. Y además de eso, pues tampoco hay que pagarles para no cometer delitos, que es lo nuevo ahora, que ahora le van a pagar a la gente para no cometer delitos. No, no, no. O sea, el Estado sí tiene una responsabilidad. Nosotros no estamos diciendo que el Estado no tenga una responsabilidad. Claro que la tiene. Inclusive nosotros culturalmente la tenemos, los unos con los otros. O sea, vamos a decir que no todos quisiéramos erradicar esa cultura narcotraficante que nos identifica en muchos aspectos de la vida a nosotros los colombianos. Pues claro que la queremos erradicar, pero muchos de nosotros la tenemos, la vivimos, la sufrimos y además de todo cometemos delitos creyendo que es una mejor vida. Entonces, pues yo sí creo que eso de las etiquetas hay que empezar a romperlo desde la raíz. Total. Y digamos que yo hice mi especialización hace poco, la terminé hace poco, me gradué. ¿Y por qué me enfoqué en niñez? Porque yo creo que ahí está el núcleo, ahí está la formación individual de ese ser humano que más adelante piensa 2 veces o respira 2 veces antes de cometer un delito. Ay, me encantó lo de respira 2 veces. Bueno, Juli. yo creo que digamos ahí la sensibilización también, y voy a retomar algo de lo que dijo Dianis, por ejemplo, ese hecho de desmitificar que las personas van a la cárcel porque no tienen trabajo, parte incluso de esa mirada o ese estigma que tienen las organizaciones, que de hecho es la mayor dificultad que tenemos hoy desde el sistema penitenciario y carcelario, y es que desafortunadamente una persona puede reincidir y puede volver a la cárcel precisamente porque no encuentre oportunidades, ¿cierto? Y que nosotros siempre hacemos este ejercicio, si algún empresario nos está viendo, o cualquier ciudadano, y le dicen, listo, le vas a dar trabajo a una persona que estuvo privada de la libertad, tiene antecedentes. Si dice que sí, ya es ganado. Pero lo primero en lo que piensa es dónde lo pongo o dónde la pongo. Sí, que no sea ni en la caja ni cerca de mujeres, porque lo único que asocian es que es por temas de abuso o por temas de hurto, ¿cierto? Entonces, de ahí ese tema de las etiquetas también le hace daño no solo al proceso penitenciario y carcelario, sino al proceso de reincidencia y de reincorporación a la sociedad. Eso por un lado. Por el otro, y retomando también, digamos, el tema de experiencias adversas de la infancia, uno se encuentra con personas que han tenido heridas profundas desde esa infancia y desde esa niñez. Y sobre eso es como parte de los llamados que hacemos y es, venga, nosotros ya identificamos unos factores de riesgo que están latentes y que desafortunadamente son recurrentes en la población
¿qué vamos a hacer sociedad precisamente para evitar? En las familias, digamos, el tema tiene que partir también de no normalizar conductas, que eso es fundamental. O sea, los papás hoy, por mucha responsabilidad, digamos, laboral que tengan, no pueden entregar la responsabilidad de sus hijos únicamente al colegio, a los docentes, porque hay un montón de cosas que están pasando inmersas, y hay dos cosas: violencia vivida y violencia observada. Violencia vivida, yo vi cómo mis papás me pegaron todo el tiempo, cómo mi mamá me violentaba, cómo mi papá me violentaba. Y violencia observada, cómo mi papá le pegaba a mi mamá, o cómo mi mamá le pegaba a mi papá, o cualquier miembro de la familia, y entonces se van normalizando esas conductas. Y desafortunadamente, entonces, los niños que van creciendo con eso fácilmente transgreden el espacio del otro en los colegios, y es un ciclo de violencia, una espiral que desafortunadamente se repite. Entonces, digamos que desde ahí es necesario empezar a sensibilizar, perdón, y a trabajar sobre eso. Y qué importante, porque tú me haces recordar que desde ahí es donde parte la responsabilidad de todos, porque cualquier persona allí sentadita en su casa viendo este podcast tan maravilloso podría estar pensando, pero pues, o sea, mi familia está bien, yo estoy bien, todo está bien. Empezar con el simple hecho de cambiar esos prejuicios sociales de cómo vemos al otro. Yo tuve la oportunidad de acompañar en algún momento, no tenía nada que ver en el proceso, pero supe que era una persona que había salido como después de estar como 5 años en prisión, y me contaba 15 había ido 15 veces a pedir trabajo, y solamente por el tema de haber estado en prisión, pero le decían, eres muy bueno en lo que haces. No hemos tenido a alguien que haga las pruebas como tú. Y la frustración de él, me decía, no, ¿qué hago? O sea, no sé si ya he podido, o sea, me especialicé, lo hago bien, es lo que quiero hacer, tengo las ganas de hacerlo bien esta vez, y es supremamente complicado. Entonces, yo creo que ahí sí hay un sentido de responsabilidad, y qué bueno que tengamos este espacio para generar esa conciencia. Voy a ir un poquito a lo personal, y es, ¿qué las cambió? ¿Qué les permitió transformar esta experiencia en la vida de cada una? Bueno, si quieren empiezo yo. Me tocó. Sí. Yo, aparte de acompañar a Juli en todo el tema de, pues, el desarrollo de Made in Prison, soy profesora de yoga dentro de la cárcel. Ok. ¿Cómo llego yo al yoga? Yo llego al yoga por un rótulo. Ok. A mí me rotularon desde que yo tenía 16 años como una persona neurodivergente, una persona distinta, una persona que pensaba de manera diferente, que actuaba de manera diferente. Después vino un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno de la bipolaridad tipo 2. Después hubo otro, y después otro, y pues hoy soy una persona con una personalidad sui generis, diferente, distinta, pero no me ha evitado ni me ha, digamos, impedido absolutamente nada de lo que he querido hacer en la vida, todo lo contrario. Yo creo que yo no le doy gracias a mi diagnóstico, pero sí he aprendido mucho de él. Okay. Y eso me llevó al yoga. El diagnóstico me llevó al yoga. Yo no quería perder a nadie más en mi vida. Yo no quería perder una relación emocional más. Yo no quería perder un familiar más. Yo no quería perder una conexión específica más con alguien. Y por eso empecé a trabajar en mí. Okay. Entonces, así llego yo al yoga, y hoy por eso quiero que el yoga llegue a estas personas que ya tienen un rótulo, que no necesitan un diagnóstico psiquiátrico para tener un rótulo, y que muchas veces a mí me ha tocado callarme mi diagnóstico psiquiátrico, callarme lo que siento con mi diagnóstico psiquiátrico, que es muy diferente, porque un diagnóstico psiquiátrico no te hace A, B, C o D. No, para nada. La gente que tiene ese rótulo también está equivocada. Sí, Qué a pena cambiar con pues ustedes. esas mentes, Sí, por a favor. cambiarlas, porque de verdad que yo les digo que yo le decía ahorita a Lauri off podcast, le decía, es que, Lau, yo me aburro. Para cualquier otra persona eso es una depresión porque no le dan ganas de pararse de la cama. No, a mí es que el cerebro se me aburre. Entonces yo necesito retos grandes, yo necesito aspiraciones grandes, yo necesito problemas grandes para resolver.
Entonces, ahí volvemos a lo primero que era, ¿por qué no te gustan los delfines? Que los delfines no tienen muchos problemas que resolver. Sí. Sí, en cambio las personas privadas de la libertad, yo le decía a Julia hace poquito y escribía un artículo hace poquito que decía eso. Decía, hombre, el Estado también tiene mucho que ver en eso, sí, nadie está diciendo que no, pero las personas privadas de la libertad, que son en Colombia aproximadamente entre 120.000 y 128.000 personas, Wow. ¿sí? Es una población bastante alta y como decíamos ahora vuelven todos a la sociedad, pues tienen muchos problemas que hay que resolver y no solo son problemas del delito que cometieron o de la infracción que cometieron o del error que cometieron. No, miren, estamos próximos a elegir presidente otra vez. El presidente que no haya entrado a una cárcel y no conozca la realidad carcelaria de este país no tiene ni idea de qué está pasando en su casa. Y su casa es Colombia. Entonces yo lo que hacía en ese paper era eso, era decir, hombre, la realidad colombiana, la realidad del país está en cada uno de esos seres humanos que está dentro de la cárcel. Entonces yo, que vengo de ser una persona rotulada, llego al yoga para poder, digamos, mejorar mi forma de convivir con la sociedad. Porque el rótulo viene con una personalidad muy fuerte. Sí, y ¿Sí? yo diría, discúlpame, yo diría Tranquila. que como mejorar la forma primero de convivir con tu diagnóstico, Claro. para por ahí sí después tratar de convivir con la sociedad. Claro, porque como yo no sabía convivir conmigo, Ujú. no me conocía lo suficiente, no Exacto. sabía que este diagnóstico me podía llevar a A, B o C, ¿sí? Yo tenía que empezar a conocerme a mí. Total. Pero la realidad del por qué yo llegué al yoga y del por qué empecé a romper esos estigmas de mi propio diagnóstico fue porque perdí una persona muy importante en mi vida. Ok. O sea, yo me divorcié a los 24 años y ese hombre, si hoy me preguntan, es 10 de 10, ¿sí? Y yo me siento hoy ya no culpable, pero sí responsable de no haber sido consciente de cuidarle el corazón. Ok. Entonces yo sí creo que eso me lleva a mí hoy a decir, yo me fui, me certifiqué como profesora de yoga, volví el año pasado, bueno, y por eso hoy estoy diciendo, hoy quiero que el yoga no es solo una pose, una postura bonita. El yoga es toda una disciplina ancestral, o sea, de siglos y siglos de personas que han practicado esto como forma de vida. Yo le decía a Julia ayer, es que para mí el yoga es justicia social. Entonces yo sí quería como decirles, hombre, la realidad de todos nosotros está en una o las 128.000 o 130.000 personas que hoy están privadas de la libertad. Ok. Muy bien. Admirable. Me encanta la profundidad que empezamos a tener en estos podcasts. Bueno, yo llego, digamos, como experiencia de vida, pues obviamente llego a través de esa experiencia. Una de las cosas que decías ahorita, Lauri, es, pues pucha, a mí me empezó a marcar durísimo que la violencia, digamos, en redes, cuando las personas decían, ay, ¿por qué no incendian una cárcel? Ay, ¿por qué no matan a todas esas ratas? Y para mí eso era dolorosísimo porque yo decía, vení, pero es que allá está mi papá y mi papá cometió un error, es una persona responsable penalmente y allá está cumpliéndole la justicia, pero él es un buen ser humano, como un montón de personas con las que uno se encuentra. Y miren, hay dos cosas, pues a nosotros nos encantan las cifras, sobre todo, digamos, porque eso también justifica parte, digamos, de la intervención. Es muy teso que la mayoría, la edad promedio de personas en las que llegan a la cárcel es de los 22 años. O sea, son personas que llegan muy jóvenes. Contrario a eso, digamos, mi papá llega a los 60 años y era muy doloroso, digamos, empezar a entrar a la cárcel y ver las condiciones precarias, la falta de dignidad que hay para muchas personas que ni siquiera tienen acceso a agua potable, por ejemplo. El hecho de no poder dormir en una cama, tener una cobija, sean las condiciones que sean, eso finalmente cómo afecta la dignidad y cómo va a generar también sensaciones de resentimiento en la sociedad. Entonces digamos que eso me empieza obviamente a calar muy hondo y a decir, pues pucha, no, nosotros no nos podemos quedar
quietas y ahí como esperando qué va a pasar, sino qué vamos a hacer por estas personas, por personas como mi papá, personas como un tío, un primo, un hermano, alguien, algún familiar de otra persona. Y miren, paradójicamente algo me ha pasado muy teso y es que yo creo que mi papá fue detenido en el 2017, pasó 5 años y medio, sale en el 2021 en libertad, queda en libertad condicional, le sucede exactamente lo mismo que contabas ahorita, empieza a presentar y a presentar entrevistas. Entonces digamos que eso también digamos que me toca en el sentido de decir, hey, señores empresarios, empecemos a dar oportunidades y no digamos desde ese discurso tan lindo y tan romántico de, sí, yo apoyo las segundas oportunidades, no, apoyémoslas desde el principio. Miren, Made in Prison es una organización que se encarga, digamos, de hacer esa caracterización y de ese trabajo durante el tiempo para poderle decir a las organizaciones, venga, es que yo sé Nelson Zuluaga cuánto tiene, cómo reacciona, cómo se ha comportado, cómo ha sido su proceso en este tiempo, para yo poderle entregar a una organización una persona que sea útil a la sociedad y que además tenga responsabilidad Ujú. y sepa, digamos, hoy cuál es su papel. Eso, y digamos que lo otro es también sensibilizar a la sociedad, decirle, usted no sabe en qué momento puede, o sea, y también dele gracias a Dios o en lo que crea siempre que regrese a su casa, porque usted puede estar en el lugar equivocado, cuántas personas llegan a la cárcel por un homónimo. Entonces, digamos que desde esos escenarios es donde uno dice, esta fue mi realidad y yo lo viví como una experiencia de vida y hoy, gracias a Dios, puedo ir a la cárcel y puedo disfrutar y puedo entender también el sistema. Y yo digo ahí que una de las cosas es observar sin juzgar. Observar sin O juzgar. sea, yo creo que eso sería parte fundamental de entender el sistema. Ok. Dentro de estas experiencias, pues ustedes también digamos que pasan situaciones muy complicadas o que mientras se adaptan también como a los lugares, las personas a ustedes. Cuéntenos por favor un poquito de esa experiencia más difícil, más complicada mientras estuvieron en un centro penitenciario. Bueno, a mí me pasó estando en la modelo, un intento de fuga en la modelo con gases lacrimógenos, o sea, muy fuerte. Por ejemplo, me dio COVID también en la cárcel de Leticia, en el Ok. Amazonas. Yendo a conocer la cárcel de Arauca, me llegó el diagnóstico, me tocó devolverme. Bueno, la verdad fue un momento muy difícil. Pero los establecimientos de reclusión nacional son, entre otras cosas, más el estigma de lo que realmente pasa allá adentro. Ahí hay unos seres humanos que luchan diariamente por sobrevivir en un espacio confinado y además muy brusco en sus Inhumano. entornos, muy inhumano, sí. Eh, y yo quiero, digamos, aprovechar, digamos, este pedacito de trabajar con lo inhumano, que la gente no se da cuenta, digamos, hay mucha apología al maltrato a estas personas privadas de la libertad. Y yo creo que si nosotros maltratamos un corazón que va a volver a una sociedad, ese maltrato va a volver a la sociedad con ese corazón. Entonces yo sí creo que deberíamos ser un poquito más conscientes de no apabullar a la persona, sino ir muy duro contra el delito. Esas son dos cosas completamente diferentes. No sé, Juli. Eh, yo quiero de todas maneras decir algo justo en lo que estaba diciendo Dianis Claro que y yo sí. creo que también es muy importante cuando uno se encuentra con el delito y con las personas que cometen delitos, que ahí es fundamental separarlo. Yo creo que parte, digamos, de entender esa responsabilidad de la sociedad y del Estado también con la población privada de la libertad, es no hacerle apología al delito, pero además hay una cosa en la que nosotros trabajamos mucho y es también ese respeto por las familias y por las víctimas. ¿Y por qué lo voy a poner como ejemplo? Y traigo, digamos, a colación también una experiencia dura, porque uno no puede romantizar, digamos, la cárcel. Uno
claramente se va a encontrar con personas que definitivamente no se van a resocializar y eso también tiene que ser una realidad de la que hablemos. Sí. Personas que finalmente, digamos, por no tengan la voluntad. Nosotros siempre, digamos, en el salón de clase decimos, sobre la mesa se pone la voluntad y la confianza y son en doble vía porque la voluntad es levántese temprano, arréglese, no consuma y llegue al salón de clase, esté Ok. dispuesto, quiera, digamos, hablar de sus emociones o por lo menos permítase sentir. Y la confianza es porque finalmente ese también se convierte en el espacio seguro, pero no podemos dejar de lado las víctimas. Y parte, digamos, de una experiencia dura, fue pucha, una persona que o sea, famosa, que le ha hecho mucho daño a la sociedad y tener el miedo de que llegue a ese grupo en el que estamos y tener que recibir y también, digamos, como tanta confrontación. Eso me generó pues como mucho dolor y mucho shock. Pero al final también cómo no lograr estigmatizar y permitir también entender de dónde viene el delito. Yo creo que entender las causas estructurales del delito también es muy importante porque entonces desafortunadamente nos encontramos con personas que vivieron temas de abuso desde muy pequeños, el tema del rechazo, la humillación, o sea, muchas heridas sin justificarlo, pero entender. Pucha, y también digamos cómo se generan las estructuras dentro de, o sea, cómo también terminamos de alguna manera legitimando no solo en la sociedad afuera esos paraestados en los que también le damos la autoridad a los grupos al margen de la ley, sino también que eso también se ve, digamos, en la cárcel. Y eso retoma lo que decía Dianis ahorita. Pucha, nosotros necesitamos como sociedad y digamos las personas que hoy tienen la responsabilidad de temas como la política criminal, de ir a la cárcel y de entender cómo funcionan. Si eso no pasa, difícilmente vamos a poder generar un cambio en el sistema penitenciario que nos permita recibir mejores ciudadanos y que nos permita evitar el delito y por lo tanto que más personas lleguen y mucho más aún en esas edades. Ok, ok. Dentro de este ejercicio que ustedes han realizado en todos los talleres, la educación que le brindan a estas personas, desde la parte también de actividad física, ¿qué se encuentran y qué límites o creencias limitantes se han encontrado? Porque es que, a ver, todo hay que decirlo, no es lo mismo que yo diga voy a ir a la fundación de los niños en tal lugar, a escojo la cárcel como lugar donde quiero hacer mi obra social y donde quiero impactar positivamente. Es un lugar muy duro, ¿sí? Y eso a mí me lleva directamente a que implica unos retos gigantes y me preguntaba por lo psicológico, desde qué tan preparadas estaban iniciando, porque yo creo que ahorita la experiencia ustedes ya la tienen y eso es una riqueza gigante, pero también desde esa parte mental, psicológica, emocional de ustedes, ¿con qué se encontraron? Yo tengo dos. Ok. Hágale. Una, y la voy a contar como experiencia, fue hace poquito, o sea, nosotros hemos hecho el taller del niño interior muchas veces, Ok. pero particularmente hace 15 días tuvimos el taller de niño interior y yo quedé, o sea, a pesar, digamos, de tener acompañamiento psicológico, pues porque, digamos, yo tengo mi terapeuta y con ella, pues, digamos que hablo muchas cosas, pero, y trato siempre como de descargar muchas de las emociones, aunque les digo sinceramente, y esto también como en modo de cuña, la cárcel es más un mito, digamos, en el sentido de lo que la gente se imagina, porque realmente uno poderse encontrar cara a cara y mirar a los ojos a tantas personas, te devuelve como también ese sentido de humanidad y de esperanza. Entonces, digamos que con ese taller del niño interior quedé muy afectada y fue pucha, ¿Por quedé. qué? Lauri, porque mira, fueron, o sea, digamos que termina siendo entender con ellos qué sienten y qué pasó, qué necesidad tuvieron no resuelta en su infancia. Como darle voz a esos niños que están en Exacto, esos entonces digamos adultos. que la actividad tenía parte, digamos, de una meditación en la que ellos se encuentran con su niño interior, la hacemos todos, y empiezan, digamos, a llevarlo y le hacen un regalo y hacen tantas cosas con ellos, pero cuando ellos, o sea, cuando empezamos a hablar de esas emociones después de esa meditación, es muy teso uno encontrarse con que ellos ven en ese momento de su vida con rabia, con tristeza.
Entonces uno dice, pucha, también qué estamos haciendo como sociedad, y que tampoco es obviamente culpar a los papás, pero al final también era ese ejercicio como de, bueno, sus papás están mirando a sus papás y entonces eso se termina siendo una cadena interminable. Entonces ese digamos que me afectó Ujú. mucho y quedé como, entonces ahí a Claro. pesar del tiempo y a pesar de ser un taller que hacemos recurrentemente, ese día particularmente me tocó por ver las emociones de todos los chicos. Ok. Y a título personal, a veces el tema del síndrome del impostor. O Ok. sea, dudar de eso que uno está haciendo, dudar también incluso de su experiencia, de su capacidad. Y me ha parecido muy teso que, digamos, en el grupo, obviamente, que con el que uno se encuentra, eso le pase a tantas mujeres. Ok. O sea, eso me parece, y que no es solo ni siquiera mujeres cercanas, sino que las redes también están llenas de un montón de mujeres y de personas hablando de ese síndrome del impostor y de esa duda todo el tiempo. Ujú. Entonces, esas Ok. han sido como las dos. Ok, les explico. El síndrome del impostor es la incapacidad que tenemos de reconocer nuestras propias capacidades, cualidades, destrezas. Entonces, cada vez que tenemos un logro, normalmente lo tomamos como temas de la suerte, o es porque tan querido que me dio la oportunidad, o es porque esto me salió bien, porque mejor dicho, Dios está conmigo, ¿sí? Pero hay una gran incapacidad de reconocer el por qué lo logré y cuáles son mis áreas más fuertes. Entonces, desde ahí también lo que decía Juli de la gente se lo dice, la reconocen, la propuesta, lo que vienen haciendo, y ella todavía con su impostor, por eso se llama así, porque es como esa voz interna que te dice no sos buena, eso no fue por ti, eso fue que te ayudaron, es que no eres capaz, es que entonces, claro, es como quitémonos ese impostor y callémoslo de alguna manera, y se debe hacer todo un trabajo de reconocimiento principalmente si estás pasando por eso. Inicialmente es un trabajo de reconocimiento y por supuesto de un autodiálogo más funcional, que sea no un impostor sino un amigo el que te hable y te diga en esa voz interna, sos capaz, eres una tesa, mira lo que has logrado, te reconozco esto, sí, pero es difícil cuando no tenemos esa habilidad de pronto de reconocernos. Claro, y yo les he dicho en otros espacios, somos las que más palo nos damos. Total. La que más varilla nos damos, la que más mal nos hablamos, nosotras mismas o nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le estaba pasando a Juli. Y a Dianis. Bueno, yo, la verdad, cuando tomo una decisión soy muy decidida. Entonces mi decisión de seguir yendo a las cárceles, con todo y que mi experiencia más dura fue el intento de fuga de la modelo, yo confieso que después de eso duré por ahí un mes donde me daba pánico, pero era pánico entrar de nuevo a la cárcel porque no sabía si iba a poder salir. Claro. O sea, era tan duro, eh, pero yo les digo honestamente, yo no he tenido, o sea, hay piropos mal dados en la calle y no piropos nunca mal dados en la cárcel. A mí nunca, jamás me han faltado el respeto A ver, dentro de un establecimiento carcelario. hay piropos mal dados en la calle y nunca piropos Mal dados en la mal cárcel. dados en la cárcel, ok. Yo, Desde el respeto desde de el ellos respeto hacia de ustedes. ellos hacia nosotros. Ok. Jamás, jamás, jamás me he sentido vulnerada diferente a ese momento en el que hubo un intento de fuga que no tenía nada que ver conmigo. O sea, conmigo personalmente, yo no he tenido un momento en el que yo diga, me desconecté de este establecimiento carcelario. Es más, yo le tenía mucho miedo a dar clase con las mujeres y hace menos de un mes estuve dándole clase en la cárcel distrital de Cartagena que, Dios mío, esas mujeres me hicieron el mes. O sea, me hicieron el mes. Se los juro que fue una clase absolutamente fantástica. Y yo le tenía mucho miedo a darle clase a las mujeres. Y hoy además trabajo con un grupo de mujeres absolutamente fantásticas. Y Ok. a mí me hubieran dicho eso a mis 17 años en el colegio y yo hubiera dicho, yo con las mujeres, yo juego fútbol, softball, monto moto, o sea, mujeres no tengo que hablar con ellas y hoy son mi apoyo emocional más fuerte. Entonces, Ok. pues yo creo que es como eso, es como
Yo nunca me he sentido vulnerada por algo específico hacia mí, pero sí hay momentos y complejidades que se viven dentro del entorno, digamos, de reclusión, que hacen que estas personas privadas de la libertad pues tengan momentos duros que terminan afectándolo a uno, lágrimas de ellos, profundidades, como dice Juli. O sea, ese taller del niño interior realmente lo lleva a uno a que le toque a uno unas fibras muy fuertes. Entonces, pues yo creo que eso, y, y ya, yo más allá de eso no he tenido. Ok, ¿qué diría? Pensaría uno que desconoce que han sido de pronto un montón de cosas o que el irrespeto, que Nunca. y miren qué importante escuchar nunca. O sea, son personas que también entienden el valor de que ustedes estén allá, porque claro, son ustedes lo que logro entender yo, el puente con sus familias, con la manera de dignificar su vida, lo que hacen, el tiempo también que pasará largo, corto para muchos, pero que es como ese espacio que terminan valorando un montón y desde ahí el respeto. Así es. No, total. Bueno, Juli, Dianis, yo estoy muy feliz, quiero agradecerles mucho su tiempo, el estar acá en este espacio, que nos hayan compartido a todos esa experiencia desde lo que hacen, que nota también poder traer un espacio desde un tema profesional como lo son ustedes, con toda la seriedad del caso, que respetamos como todas estas historias, pero que también hacemos un llamado a esa conciencia. A mí me encanta simplemente abrir micrófonos y que sin saber de pronto mucho qué va a resultar, yo sienta esta satisfacción que siento en este momento de, como siempre se los he dicho, si conectó una persona, ya, o sea, ya fue ganado este espacio, sacar un sábado en la tarde, que ustedes también me saquen el espacio, ya fue ganado, pero estoy segura que va a ser más de una, ¿sí? Que nos va a escuchar y que va a entender y que después de que se acabe este video, por lo menos le va a quedar una reestructuración en su mente distinta a lo que de pronto tenía antes de escucharlas. Gracias, de pronto, ¿qué nos quieren decir para cerrar? Y no, yo solo agradecimiento total. No, muchas gracias a ti, Lauri, muchas gracias por este espacio. Pues Juli, yo quisiera que pues quedaran las redes sociales de Made in Prison Claro que sí. y pues a todos esos empresarios, emprendedores, colegios, mamás, papás, presidentes del colegio, niños o niñas que realmente quieran vivir esta experiencia, contáctenos, que para nosotros es fundamental dejarles un poquito de este amor que tenemos nosotros por la resocialización y redignificación en los corazones de ustedes. Además porque tienen un programa de voluntariado, ¿cierto? Entonces vamos a dejar en el video, aparecerán las redes, claro que sí, también en la descripción, para que se puedan contactar si quieren participar en este proyecto. Súper, no, muchas gracias, Lauri. Gracias también a Dianis, obviamente, poder estar acá, pues qué chévere. Y tres mujeres aquí súper poderosas. Yo creo que el mensaje final es cómo nos cambia la vida. O sea, en cualquier minuto, en cualquier segundo, una mala decisión. Ahorita Diana decía, respira 2 veces. Nosotros digamos que parte de esa sensibilización, esa prevención del delito es piénsalo 2 veces también. O sea, antes de una reacción, después seguramente podrás tocar el tema del secuestro de la amígdala en mayor profundidad, Sí. pero desafortunadamente muchas personas llegan a la cárcel en ese tipo de momentos y precisamente es por eso como la invitación a piénsenlo 2 veces y respiren 2 veces. Muchas gracias. Ok, gracias y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.